Crónicas de Tinta presenta Choque de Reyes, capítulo 3. Antes de empezar este interesante capítulo, te agradezco a que le des al like y te suscribas. También recomendarte otros muchos libros que hay en el canal. Estaremos subiendo gran variedad de obras para tus oídos. Sin más, empecemos. Arya. El camino era poco más que 2 surcos entre las hierbas crecidas. Por un lado, aquello era bueno. Había tan poco tráfico de viajeros que nadie podría señalar en qué dirección se habían ido. Allí, la marea humana que recorría el camino real no era más que un reguerillo. Lo malo era que el camino resultaba sinuoso como una serpiente. Trazaba curvas y más curvas, se enredaba con otros senderos secundarios y en ocasiones parecía esfumarse por completo, para reaparecer media legua más adelante, justo cuando ya habían perdido la esperanza. Arya lo detestaba a muerte. El terreno no era duro, las colinas eran onduladas y los campos sembrados se intercalaban entre prados, bosquecillos y valles surcados por arroyuelos de aguas tranquilas bordeados de sauces. Pero, pese a todo, el camino era tan estrecho y retorcido que tenían que avanzar a paso de tortuga. Lo que más ralentizaba su marcha eran los carromatos, que avanzaban a duras penas. Los ejes crujían bajo el peso de la carga. Tenían que detenerse una docena de veces al día para desatascar las ruedas que se quedaban trabadas en los surcos o doblar las yuntas para ascender por una ladera embarrada. En cierta ocasión, en medio de un bosquecillo de robles, se toparon de frente con 3 hombres que llevaban un cargamento de leña en un carro tirado por un buey. No había lugar para que se cruzaran, de manera que no pudieron hacer otra cosa que esperar mientras los leñadores desaparejaban el buey, lo guiaban entre los árboles, daban la vuelta al carro, volvían a uncir al buey y regresaban por donde habían llegado. El buey era aún más lento que los carromatos, así que aquel día apenas avanzaron nada. Arya no podía contenerse y, a menudo, volvía la cabeza para mirar atrás, siempre temiendo que los capas doradas les dieran alcance. Por la noche, cualquier ruido la despertaba y empuñaba a aguja de manera instintiva. No habían vuelto a acampar sin poner centinelas, pero Arya no se fiaba de ellos, y menos cuando eran los chicos huérfanos. En los callejones de desembarco del rey se las habían apañado muy bien, pero allí fuera se encontraban perdidos. Cuando era silenciosa como una sombra, podía pasar ante ellos sin que se dieran cuenta. Se movía con rapidez a la luz de las estrellas para orinar en el bosque, donde nadie pudiera verla. En cierta ocasión, mientras Lomi Manos Verdes estaba de guardia, trepó a un roble y saltó de rama en rama y de árbol en árbol hasta acabar justo sobre su cabeza, sin que él se diera cuenta. Podría haberse dejado caer sobre él, pero sabía que sus gritos despertarían a todo el campamento y Yoren la castigaría de nuevo con el palo. Lomi y el resto de los huérfanos le daban un trato especial al toro ahora que estaban enterados de que la reina quería su cabeza. Pero el muchacho se desentendía. «Yo no le he hecho nada a ninguna reina», decía furioso. «Hacía mi trabajo y nada más. Fuelles, tenazas, recoger, entregar. Iba para armero y de pronto el maestro Mot va un día y me dice que me tengo que unir a la guardia de la noche. Yo no sé nada más». Y se iba a sacarle lustre a su yelmo. Era un yelmo muy hermoso, curvado, con un visor en forma de rejilla y 2 grandes cuernos de toro metálicos. Arya lo veía pulir el metal con un paño encerado hasta que brillaba tanto que se reflejaban las llamas de la hoguera en el acero. Pero nunca había visto que se lo pusiera. «Me juego lo que sea a que es hijo de aquel traidor», comentó Lomi una noche, en voz baja para que Gendry lo oyera. «El del lobo, ese al que le cortaron el pelo en las escaleras de Baelor». «Pues no», replicó Arya. «Mi padre tuvo un solo bastardo, y fue Jon». Se refugió entre los árboles, deseando con todas sus fuerzas ensillar su caballo y galopar hasta casa.
Era una buena montura, una yegua parda con una mancha blanca en la testuz. Y Arya siempre había sido buena amazona. Podía alejarse al galope y no volvería a verlos nunca, a menos que se dejara alcanzar. Pero entonces no tendría a nadie que fuera en avanzadilla ante ella, ni que le cuidara las espaldas, ni que montara guardia mientras dormitaba, y cuando la alcanzaran los capas doradas, estaría sola. Lo más seguro era quedarse con Yoren y con los demás. «No estamos lejos del ojo de dioses», dijo el hermano negro una mañana. «El camino real no será seguro mientras no crucemos el tridente. Así que subiremos rodeando el lago por la orilla occidental. No creo que nos busquen por allí». Cuando llegaron a un punto en que dos pares de surcos se cruzaban, giraron hacia el oeste. En aquella zona, los campos cultivados dejaban paso a los bosques, los pueblos y aldeas eran más pequeños y distantes, las colinas más altas y los valles más profundos. Cada vez les costaba más encontrar alimentos. En la ciudad, Yoren había cargado los carromatos de pescado en salazón, pan duro, manteca, nabos, sacos de alubias y centeno, y enormes quesos amarillos, pero ya se lo habían comido todo. Se veían obligados a vivir de lo que la tierra les proporcionaba, de manera que Yoren recurrió a Kos y a Kurth, que habían sido condenados por cazadores furtivos. Los hacía avanzar por delante de la columna, por los bosques, y al caer la noche regresaban con un ciervo que cargaban entre los dos con una pértiga o con un hato de perdices colgado del cinturón. Los chicos más jóvenes eran los encargados de recoger moras por el camino o de saltar una valla para llenar un saco de manzanas si daban con algún huerto. Arya era la que mejor trepaba y también la más rápida, y prefería hacerlo a solas. Un día se tropezó por casualidad con un conejo. Era gordo, de pelo pardo, con orejas largas y naricilla inquieta. Los conejos corrían más deprisa que los gatos, pero no podían subirse a los árboles. Le dio un buen golpe con el palo y lo agarró por las orejas. Yoren lo guisó con setas y cebollas silvestres. A Arya le dieron una pata entera porque el conejo era suyo. La compartió con Gendry. A los demás les correspondió un cacillo por cabeza, incluso a los 3 hombres encadenados. Jaqen Har le agradeció con suma cortesía aquel manjar, y Mordedor se lamió la grasa de los dedos sucios con una expresión de éxtasis en el rostro. Pero Rorge, el que no tenía nariz, se echó a reír. «Este sí que caza bien», dijo. «Chichones, cara sucia, mataconejos». Al pasar por una aldea llamada Brezo Blanco, unos campesinos los rodearon en un maizal y les exigieron que pagaran las mazorcas que habían cogido. Yoren echó un vistazo a sus guadañas y les arrojó unas pocas monedas de cobre. Hubo un tiempo en que a los hombres de negro se los agasajaba con festines desde Dorne a Invernalia, dijo con amargura, y los más altos señores consideraban un honor acogerlos bajo sus techos. Ahora, unos cobardes como vosotros exigen dinero contante y sonante a cambio de un mordisco de manzana agusanada. Escupió al suelo. «Es maíz, y mejor de lo que merece un cuervo hediondo como tú», le replicó uno de ellos con grosería. «Sal de nuestros campos y llévate a esos criminales, o te clavaremos a una estaca entre el maíz para que espantes a los otros cuervos». Aquella noche asaron las mazorcas ensartadas en palos y se las comieron a mordiscos. A Arya le supieron de maravilla, pero Yoren estaba tan enfadado que no quiso comer. Parecía como si sobre él pendiera una nube, tan negra y desastrada como su capa. Recorría el campamento a zancadas, inquieto, sin dejar de murmurar entre dientes. Al día siguiente, Kos regresó corriendo desde su puesto de avanzadilla para avisar a Yoren de que habían visto un campamento. «Son 20 o 30 hombres», dijo, «con cotas de malla y yelmos. Algunos están malheridos y uno parece moribundo por lo que grita. Hacía tanto ruido que he podido acercarme bastante. Tienen lanzas y escudos, pero solo un caballo y está cojo. Su campamento huele a rayos, deben de llevar ahí bastante tiempo. ¿Has visto algún estandarte? Un gato arbóreo moteado, amarillo y negro, sobre campo marrón». «No sé quiénes son».
reconoció Yoren. Dobló una hoja amarga, se la metió en la boca y la masticó. Puede que estén con un bando o con el otro. Pero si andan tan desesperados, eso no importa. Seguro que querrán quitarnos los caballos. Quizá más que eso. Será mejor dar un rodeo. Tuvieron que apartarse varias leguas de su camino, y perdieron al menos 2 días, pero el viejo dijo que no era un precio demasiado caro. Vais a pasar mucho tiempo en el muro, el resto de vuestra vida. No hay prisa por llegar. Cuando retomaron el rumbo hacia el norte, la presencia de hombres que vigilaban los campos se hizo cada vez más frecuente. Arya los veía a menudo de pie junto al camino, mirando en silencio con ojos gélidos a los viajeros. En otras ocasiones patrullaban a caballo, a lo largo de las vallas, con hachas colgadas de los cinturones. Cierta vez vio a un hombre sentado entre las ramas de un árbol seco, con un arco en la mano y un carcaj colgado a su lado. En cuanto los vio, puso una flecha en el arco y no apartó la vista de ellos hasta que el último carromato desapareció en la distancia. Yoren no dejaba de mascullar maldiciones. Eso, que se quede en el árbol, a ver de qué le sirve cuando los otros vengan a por él. Entonces sí que llamará a gritos a la guardia, vaya si nos llamará. Un día más tarde, Dober divisó un brillo rojo contra el cielo del anochecer. O el camino se ha desviado, o el sol se está poniendo por el norte. «Es fuego», anunció Yoren, que se había subido a una loma para ver mejor. Se chupó el pulgar y lo alzó. «El viento lo alejará de nosotros, pero más vale estar alerta». Y alerta estuvieron. A medida que la oscuridad se imponía, el fuego parecía brillar más y más, hasta que tuvieron la sensación de que todo el norte estaba en llamas. En ocasiones les llegaba el olor del humo, pero el viento siguió soplando en la misma dirección y las llamas no se acercaron a ellos. Al amanecer, el incendio se había consumido, pero aquella noche ninguno pudo dormir bien. Ya era mediodía cuando llegaron al lugar donde había estado el pueblo. En más de 1 legua a la redonda, los campos eran un erial abrazado, y de las casas no quedaban más que restos calcinados. Por todas partes había cadáveres quemados de animales, cubiertos por mantas vivientes de cuervos carroñeros, que alzaron el vuelo y graznaron furiosos ante su presencia. Del interior del torreón seguía saliendo humo. La empalizada de madera parecía resistente desde lejos, pero en la práctica no lo había sido. Arya, que iba a caballo por delante de los carromatos, vio cadáveres quemados empalados en estacas o filadas a lo largo de las paredes, con las manos ante el rostro como si hubieran tratado de luchar contra las llamas que los consumieron. Yoren dio orden de detenerse cuando aún estaban a cierta distancia, y les dijo a Arya y a los otros muchachos que vigilaran los carromatos, mientras él se adelantaba a pie junto con Murch y Kadjak. Cuando saltaron la verja rota, una bandada de cuervos levantó el vuelo, y las aves que llevaban en las jaulas respondieron a sus graznidos. «¿No deberíamos ir a buscarlos?», le preguntó Arya a Gendry cuando pasó un largo rato sin que Yoren y los demás regresaran. «Nos ha dicho que esperásemos». La voz de Gendry sonaba cavernosa. Arya se volvió para mirarlo, y vio que se había puesto el brillante yelmo de acero con los cuernos curvos. Cuando por fin regresaron, Yoren llevaba en brazos a una niñita, y Murch y Kadjak transportaban a una mujer en una camilla improvisada a partir de una manta vieja. La niña no tendría más de 2 años y lloraba sin cesar, con un llanto gimoteante que sonaba como si se le hubiera atravesado algo en la garganta. Tal vez aún no sabía hablar, o tal vez se le había olvidado. El brazo derecho de la mujer terminaba en un muñón ensangrentado a la altira del codo, y sus ojos parecían no ver ni siquiera lo que tenía delante. Hablaba, pero solo decía una cosa. «Por favor», gemía una y otra vez. «Por favor, por favor». A Rorge le hizo mucha gracia y se rió a través del agujero del rostro donde había tenido la nariz.
Mordedor se empezó a reír también, hasta que Murch los llenó de improperios y les ordenó que se callaran. Joren les hizo preparar un lugar para la mujer en la parte trasera de uno de los carromatos. «Y daos prisa», dijo, «cuando oscurezca, esto se va a llenar de lobos y de cosas peores». «Tengo miedo», murmuró Pastel Caliente al ver cómo la mujer manca se agitaba en el carromato. «Yo también», confesó Arya. «No es verdad que matara a un chico a patadas, Harry». El muchacho le dio un apretón en el hombro. «Lo único que hacía era vender los pasteles de mi madre, en serio». Arya se adelantó a caballo para alejarse lo máximo posible de los carromatos y así no oír los gimoteos de la niña, ni los «por favor» susurrados de la mujer. Recordó una historia de las que contaba la vieja Tata. Hablaba de un hombre prisionero en un oscuro castillo, vigilado por gigantes malvados. Era muy valiente y muy astuto, así que engañó a los gigantes y consiguió escapar. Pero nada más salir del castillo, los otros se lo llevaron y se bebieron su sangre roja y caliente. En aquellos momentos comprendía cómo se debió de sentir aquel hombre. La mujer manca murió al anochecer. Gendry y Kudjak la enterraron en una colina, bajo un sauce llorón. Cuando el viento sopló, a Arya casi le pareció oír un susurro entre las largas ramas colgantes. «Por favor, por favor, por favor». Se le erizó el vello de la nuca y estuvo a punto de salir corriendo para alejarse de la tumba. «Esta noche nada de hoguera», les dijo Joren. La cena consistió en un puñado de rábanos silvestres que Kos había encontrado, un tazón de alubias secas y agua de un arroyo cercano. El agua tenía un sabor raro y Lomi dijo que era porque corriente arriba había cadáveres pudriéndose. Pastel Caliente le habría dado una paliza si el viejo Reisen no los hubiera separado. Arya bebió mucha agua para llenarse el estómago con algo. Pensaba que no podría conciliar el sueño, pero al final se durmió. Cuando despertó, la oscuridad era absoluta y tenía la vejiga llena a reventar. Los durmientes se amontonaban en torno a ella, envueltos en capas y mantas. Cogió a Aguja, se levantó y escuchó con atención. Oyó las pisadas suaves de un centinela, a los hombres moviéndose en medio de sueños inquietos, los ronquidos traqueteantes de Rorge y el extraño siseo que emitía Mordedor al dormir. De otro carromato le llegó el sonido rítmico del acelo contra la piedra. Joren mascaba hoja amarga al tiempo que afilaba su puñal. Pastel Caliente era uno de los chicos que montaban guardia. «¿A dónde vas?», le preguntó a Arya, al ver que se dirigía hacia los árboles. Arya hizo un gesto vago en dirección al bosque. «Ni hablar», dijo Pastel Caliente. Desde que tenía una espada colgada del cinto, había recuperado el valor, aunque no fuera más que una espada corta, y él la manejara como si fuera un cuchillo de cocina. «El viejo ha dicho que esta noche no nos apartemos». «Tengo que orinar», explicó Arya. «Pues ponte contra aquel árbol», le señaló uno. «No sabes qué puede haber por ahí, Harry. Antes he oído aullidos de lobos». A Joren no le gustaría que se peleara con el chico. Trató de poner cara de miedo. «¿Lobos? ¿De verdad?» «Que sí, que los he oído yo». «Se me han quitado las ganas». Volvió a su manta y fingió dormir hasta que oyó cómo se alejaban las pisadas de Pastel Caliente. Rodó sobre sí misma y se escabulló hacia el bosque por el otro lado del campamento, silenciosa como una sombra. Allí también había centinelas, pero no le costó ningún trabajo esquivarlos. De todos modos, para no correr riesgos, se alejó el doble de lo habitual. Cuando se aseguró de que estaba sola, se bajó los calzones. Estaba orinando en cuclillas, con la ropa enredada en los tobillos, cuando oyó un crujido entre los árboles. «Es Pastel Caliente», pensó aterrada. «Me ha seguido». Fue entonces cuando vio los ojos que brillaban en el bosque, iluminados con el reflejo de la luna. Se le hizo un nudo en la garganta y agarró a Aguja, sin preocuparse por si se meaba en la ropa. Contó los ojos: 2, 4, 8, 12, toda una manada.
Uno de ellos salió de entre los árboles y se le acercó. La miró y le enseñó los dientes, y Arya solo pudo pensar en lo idiota que había sido y en lo que iba a regodearse pastel caliente al día siguiente, cuando encontraran su cadáver a medio devorar. Pero el lobo dio la vuelta y regresó a la oscuridad, y en un instante los ojos desaparecieron. Temblorosa se limpió, se ató los calzones y siguió el sonido de la piedra de afilar para volver al campamento y a Yoren. Cuando se subió a su carromato, tenía el rostro desencajado. «Lobos», susurró, «en el bosque». Sí, no me extraña. Ni siquiera alzó la vista para mirarla. «Me han asustado». «¿De veras?», escupió hacia un lado. «Yo creía que en tu familia os gustaban los lobos». «Nymeria era una loba huargo». Arya se cruzó los brazos sobre el pecho estremecida. «No es lo mismo. Además, ya no la tengo. Yori y yo le tiramos piedras para que se marchara. Si no, la reina la habría matado». Se ponía triste siempre que hablaba de aquello. Seguro que, si hubiera estado en la ciudad, no habría permitido que le cortaran la cabeza a mi padre. «Los chicos huérfanos no tienen padre», replicó Yoren. «¿O se te ha olvidado?» La hoja amarga le teñía la saliva de rojo, de manera que parecía como si tuviera la boca ensangrentada. «Los únicos lobos que deberían darnos miedo son los que van disfrazados de hombres, como los que acabaron con aquella aldea». «Quiero irme a casa», dijo abatida. Trataba con todas sus fuerzas de ser fiera como un carcayú y todo lo demás, pero a veces se sentía como si, al fin y al cabo, no fuera más que una niñita. El hermano negro sacó otra hoja amarga del fardo que libaban en el carromato y se la metió en la boca. «Quizá debí dejarte donde te encontré, chico. Debí dejaros a todos. Por lo visto, en la ciudad estabais más seguros». «No me importa. Quiero irme a casa. Hace casi 30 años que me dedico a llevar hombres al muro». La espuma brillaba entre los labios de Yoren como burbujas de sangre. «En todo ese tiempo solo he perdido a 3. Un viejo murió de fiebres, a un muchacho lo mordió una serpiente mientras cagaba y un imbécil trató de matarme cuando estaba dormido. Le proporcioné una segunda sonrisa bien roja para compensarlo por sus molestias». Hizo el gesto de pasarse el puñal por el cuello para que Arya se hiciera una idea. 3 en 30 años. Escupió la hoja amarga que había estado mascando. Habría sido más sensato tomar un barco. Así no hay posibilidad de encontrar más hombres por el camino. Pero, de todos modos, cualquiera más inteligente habría tomado un barco. En cambio yo llevo 30 años recorriendo este camino real. Se enfundó el puñal. «Vete a dormir, chico, ¿entendido?» Arya lo intentó, pero mientras yacía bajo la fina manta, seguía oyendo el aullido de los lobos, y algo más, otro sonido más tenue, poco más que un susurro al viento, que tal vez fueran gritos. Davos. El humo de los dioses que ardían oscurecía el aire de la mañana. Estaban todos en llamas, la doncella y la madre, el guerrero y el herrero, la vieja de los ojos color perla y el padre con su barba dorada. Hasta el desconocido, tallado para darle un aspecto más animal que humano. La madera seca y vieja y las incontables capas de pintura y barniz ardían con una luz fiera y hambrienta. El calor hacía vibrar el aire gélido. Detrás, las gárgolas y dragones de piedra de los muros parecían borrosos, como si Davos los estuviera viendo a través de un velo de lágrimas. O como si las bestias temblaran, se estremecieran. «Mala cosa», señaló Allard, aunque al menos tuvo la sensatez de decirlo en voz baja. Dale murmuró algo en tono de asentimiento. «Silencio», ordenó Davos, «recordad dónde estáis». Sus hijos eran hombres buenos, pero jóvenes, y Allard, sobre todo, era muy impulsivo. Si yo hubiera seguido dedicado al contrabando, Allard habría acabado en el muro. Stannis lo salvó de ese destino, una cosa más que le debo.
Cientos de personas se habían congregado ante el castillo para presenciar la quema de los 7. El aire tenía un olor hediondo. Incluso a los soldados les costaba permanecer impasibles ante aquella afrenta a los dioses que muchos de ellos habían adorado toda la vida. La mujer roja dio 3 vueltas a la hoguera, recitando oraciones, una vez en la lengua de Asai, otra en alto valirio y otra en la lengua común. Davos solo comprendió la última. «Rolor, ven a nosotros en nuestra oscuridad», decía. «Señor de luz, te ofrecemos en sacrificio a estos falsos dioses, a estos 7, que son uno mismo, el enemigo. Llévatelos y arroja tu luz sobre nosotros, pues la noche es oscura y alberga horrores». La reina Sélice repetía cada una de las palabras. Junto a ella, Stannis observaba impasible la escena, con la mandíbula rígida como la piedra bajo la sombra negra azulada de una barba muy corta. Se había ataviado con prendas mucho más lujosas que las habituales, como para ir al septo. El septo de Rocadragón se había alzado en el lugar donde Aegon el Conquistador se arrodilló para rezar la noche anterior a hacerse a la mar. Aquello no lo había salvado de los hombres de la reina, que volcaron los altares, derribaron las estatuas y destrozaron con sus martillos de guerra las vidrieras de colores. El Septón Barre no pudo hacer más que maldecirlos, pero Ser Uva Rampton llevó a sus 3 hijos al septo para defender a sus dioses. Los Rambiton mataron a 4 hombres de la reina antes de que los demás los redujeran. Después de aquello, Gunther Songlas, el más plácido y religioso de los señores vasallos, le dijo a Stannis que no podía seguir apoyando su causa. En aquellos momentos compartía una celda sofocante con el Septón y los 2 hijos supervivientes de Ser Hubard. Todos los demás señores aprendieron muy deprisa la lección. Para Davos, el contrabandista, los dioses nunca habían significado gran cosa, aunque al igual que muchos hombres, solía hacer ofrendas al guerrero antes de la batalla, al herrero cuando botaba un barco y a la madre siempre que su esposa gestaba un bebé. Al verlos arder, sintió náuseas, y no fue solo por el humo. El maestre Cresen habría impedido esto. El anciano había osado desafiar al Señor de Luz, y por su blasfemia había muerto, o aquello decían los rumores. Davos conocía la verdad. Había visto al maestre echar algo en la copa de vino. Veneno, ¿qué si no? Bebió una copa de muerte para liberar a Stannis de Melisandre, pero a ella su dios la protegió. De buena gana habría matado a la mujer roja solo por aquello, pero ¿qué posibilidades de éxito tenía allí donde un maestre de la ciudadela había fracasado? Él no era más que un contrabandista encumbrado, Davos del lecho de pulgas, el caballero de la cebolla. Mientras ardían, los dioses proyectaban una luz muy bonita, con sus túnicas de llamas palpitantes, rojas, naranjas y amarillas. En cierta ocasión, el Septón Barre le había dicho a Davos que estaban tallados en la madera de los mástiles de los barcos en los que habían llegado los primeros Targaryen de Valiria. A lo largo de los siglos los habían pintado, repintado, sobredorado, chapado en plata y cubierto de incrustaciones y joyas. «Su belleza los hará más gratos a los ojos de Relor», señaló Melisandre tras decirle a Stannis que los derribaran y los sacaran por las puertas del castillo. La doncella yacía cruzada sobre el guerrero, con los brazos extendidos como si quisiera abrazarlo. La madre casi parecía estremecerse a medida que las llamas ascendían para lamerle el rostro. Alguien le había clavado una espada en el corazón y la empuñadura de cuero estaba ardiendo. El padre, el primero en caer, estaba debajo de todos. Davos vio cómo la mano del desconocido se arrugaba y curvaba a medida que los dedos se ennegrecían y caían uno a uno, reducidos a carbones ardientes. Cerca de él, Lord Celtigar tenía accesos de tos y se cubría el rostro arrugado con un pañuelo de lino con cangrejos rojos bordados.
Los mirienses intercambiaban chistes y disfrutaban con el calor del fuego, pero el joven Lord Baremon tenía el rostro ceniciento, y Lord Velaryon pasaba más tiempo mirando al rey que a las llamas. Davos habría pagado por saber en qué pensaba, pero alguien como Velaryon jamás confiaría en él. Por las venas del Señor de las Mareas corría sangre de la antigua Valiria, y de su casa habían salido 3 esposas para príncipes Targaryen. Davos Seaworth olía a pescado y a cebolla. Con otros señores menores pasaba lo mismo. No podía confiar en ninguno de ellos, y ellos no lo invitaban a sus reuniones privadas. También despreciaban a sus hijos. Pero mis nietos justarán con los suyos, y algún día su sangre se mezclará con la mía en matrimonio. Con el tiempo, mi barco negro ondeará tan alto como el caballito de mal de Velaryon o los cangrejos rojos de Celtigar. Si Stannis conseguía el trono, claro, pero si era derrotado, todo lo que soy se lo debo a él. Stannis lo había enaltecido nombrándolo caballero. Le había otorgado un lugar de honor en su mesa y una galera de combate en la que navegar para sustituir su esquife de contrabandista. Dale y Allard también capitaneaban galeras. Maric era el remero jefe de la Furia. Matos estaba a las órdenes de su padre en la Beza Negra. Y el rey había aceptado a Devan como escudero real. Algún día sería caballero, al igual que los 2 pequeños. Maria era señora de una pequeña fortaleza, en el Cabo de la Ira, con criados que la trataban como a una gran dama, y Davos podía cazar ciervos en bosques que le pertenecían. Todo aquello le había dado Stannis Baratheon, a cambio de parte de unos pocos dedos. Lo que me hizo fue justo. Me pasé la vida violando las leyes del rey. Se ha ganado mi lealtad. Davos se tocó la bolsita que llevaba colgada del cuello. Sus dedos le daban suerte y en aquel momento la necesitaba. Igual que todos, pero Lord Stannis más que nadie. Las llamas amarillentas lamían el cielo gris. El humo negruzco se alzaba serpenteante. Cuando el viento lo impulsaba a ellos, los hombres parpadeaban y se frotaban los ojos. Allard apartó la vista entre toses y maldiciones. «Es una dosis de lo que está por venir», pensó Davos. Muchos arderían antes de que acabara aquella guerra. Melisandre vestía de seda escarlata y terciopelo color sangre, con ojos tan rojos como el gran rubí que lucía en el cuello, como si también ardieran. Está escrito en los antiguos libros de Asai, que llegará un día, tras un largo verano, en que las estrellas sangrarán y el aliento gélido de la oscuridad descenderá sobre el mundo. En esa hora espantosa, un guerrero sacará del fuego una espada llameante, y esa espada será dueña de luz, la espada roja de los héroes, y el que la esgrima será Azor Ahai renacido, y la oscuridad huirá a su paso. Alzó la voz para que sus palabras llegaran a todos. Azor Ahai, amado de Ror, el guerrero de la luz, el hijo del fuego. Adelántate, tu espada te aguarda, adelántate y tómala en tu mano. Stannis Baratheon avanzó como un soldado que fuera a la batalla. Sus escuderos se aprestaron a ayudarlo. Davos vio cómo su hijo Devan ponía en la mano del rey un guante largo acolchado. El muchacho vestía un jubón color crema con un corazón en llamas bordado en el pecho. Brian Farring lucía un atuendo similar, y en aquellos momentos ataba una rígida capa de cuero en torno a su Alteza. Detrás de ellos se oía un ligero entrechocar y tintinear de campanillas. En el fondo del mar canturreaba Caramanchada a lo lejos. El humo sube en burbujas, las llamas arden verdes y azules y negras. Lo sé, je. El rey avanzó hacia el fuego con los dientes apretados, siempre manteniendo la capa de cuero ante sí para que las llamas no lo quemaran. Caminó directamente hacia la madre, agarró la espada con la mano enguantada y la arrancó de la madera ardiente con un tirón seco. Retrocedió con la espada en alto, las llamas color verde jade se arremolinaban a lo largo del acero rojo. Los guardias corrieron a apagar las pavesas que se habían adherido a la ropa del rey.
¡Una espada de fuego!, gritó la reina Célice. Ser Axel Florent y el resto de los hombres de la reina se unieron a ella en el grito. ¡Una espada de fuego! ¡Arde, arde! ¡Una espada de fuego! Contemplad, Melisandra alzó las manos por encima de la cabeza. Se nos prometió una señal y ahora está ante nuestros ojos. Contemplad a dueña de luz, Azor Ahai ha retornado a nosotros. Salve guerrero de la luz, salve hijo del fuego. La respuesta fue una desilvanada salva de gritos, justo en el momento en que el guante de Stannis empezaba a humear. El rey soltó una maldición, clavó la espada en la tierra mojada y se palmeó la mano contra la pierna para apagar las llamas. «Señor, arroja tu luz sobre nosotros», entonó Melisandre. «Pues la noche es oscura y alberga horrores», respondieron Célice y los hombres de la reina. «¿Debería recitar las oraciones yo también?», se preguntó Davos. «Tanto le debo a Stannis. ¿Y este dios llamante es su dios?». Apretó los muñones de los dedos. Stannis se quitó el guante y lo dejó caer al suelo. Los dioses de la pira apenas si resultaban ya reconocibles. Melisandre cantaba en la lengua de Ashai. Su voz subía y bajaba como las mareas. Stannis se desató la capa de cuero chamuscada y escuchó en silencio. Dueña de luz, clavada en el suelo, todavía brillaba al rojo, pero las llamas estaban menguando y muriendo. Cuando terminó el cántico, de los dioses no quedaba más que madera carbonizada, y al rey se le había agotado la paciencia. Cogió a la reina por el codo y la acompañó de vuelta a Rocadragón, sin recoger a Dueña de Luz. La mujer roja se detuvo un instante para observar cómo Devan y Viren Farring se arrodillaban y envolvían la espada quemada y ennegrecida en la capa del rey. «La espada roja de los héroes tiene pinta de chatarra», pensó Davos. Un grupo de señores se quedó hablando en voz baja, apartado del calor del fuego. Al percatarse que Davos los observaba, se quedaron en silencio. Si Stannis cayera, acabarían conmigo en un momento. Tampoco estaba entre los hombres de la reina, el grupo de caballeros y señores menores llenos de ambición que se habían entregado a ese señor de luz para ganarse el favor y la protección de Lady Célis. No, de la reina Célis, ¿recuerdas? Cuando Melisandre y los escuderos se marcharon con la preciada espada, el fuego estaba ya agonizando. Davos y sus hijos se unieron a la multitud que se dirigía hacia abajo, hacia la playa y los barcos que aguardaban. «Devan lo ha hecho muy bien», dijo mientras caminaban. «Sí, ha cogido el guante sin que se le cayera», respondió Dale. Allard asintió. «Ese dibujo que llevaba Devan en el jubón, el corazón llameante, ¿qué era? El blasón de los Baratheon es un venado coronado». «Un señor puede tener más de un blasón», dijo Davos. «Un barco negro y una cebolla, padre», sonrió Dale. Allard le dio una patada a una piedra. «Los otros se lleven nuestra cebolla y también ese corazón llameante. No ha estado bien quemar a los 7. «¿Desde cuándo eres tan devoto?», preguntó Davos. «¿Qué sabe de dioses el hijo de un contrabandista?» «Soy hijo de un caballero, padre. Si tú no lo recuerdas, ¿cómo lo van a recordar los demás?» «Eres hijo de un caballero, pero no eres un caballero», replicó Davos. «Y nunca llegarás a serlo si te entrometes en asuntos que no son de tu incumbencia. Stannis es el soberano legítimo. No nos corresponde a nosotros cuestionar lo que haga. Nosotros dirigimos sus naves y cumplimos sus órdenes, y nada más». «Ya que hablamos de eso, padre, no me gustan los toneles de agua que me han dado para la espectro. Son de pino verde. A poco largo que sea un viaje, el agua se estropea». «Igual que los que me han dado para la Lady Maria», dijo Allard. «Los hombres de la reina se han quedado con toda la madera curada». «Se lo diré al rey», prometió Davos. Era preferible que la noticia le llegara a través de él y no de Allard. Sus hijos eran buenos guerreros y mejores marineros, pero no sabían hablar con los señores. Son de baja cuna, igual que yo, pero ellos no lo quieren recordar. Cuando miran nuestro blasón, ven solo un barco negro con las velas al viento. Cierran los ojos para no ver la cebolla.
Davos nunca había visto el puerto más abarrotado que entonces. Cada uno de los muelles estaba lleno de marineros que cargaban provisiones, y en todas las posadas había soldados bebiendo, jugando a los dados o buscando prostitutas. En vano, ya que Stannis no permitía que trabajaran en su isla. A lo largo de la costa se alineaban las naves, galeras de combate y barcos de pesca, robustas carracas y cocas panzudas. Los mejores atracaderos los ocupaban los navíos más grandes. La nave insignia de Stannis, la Furia, que se mecía entre la Lord Steffon y la Venado del Mar. La embarcación con casco plateado de Lord Velaryon, llamada Orgullo de Marcaderiva. Y sus tres hermanas, la ornamentada zarpa roja de Lord Celtigar y la enorme pez espada, con su largo espolón de hierro. Anclada más lejos de la orilla se encontraba la gran balia de Salador San, entre los cascos a franjas de 2 docenas de galeras licenas más pequeñas. Había una pequeña posada maltratada por los años y los vientos al final del muelle de piedra donde la Beza Negra, la Espectro y la Lady Maria compartían espacio de amarre con otra media docena de galeras de 100 remos o menos. Davos tenía sed. Se despidió de sus hijos y se encaminó hacia la posada. En la entrada había una gárgola en posición acuclillada que le llegaba por la cintura. Estaba tan erosionada por la lluvia y la sal que de sus rasgos apenas si quedaba rastro. Pero era vieja amiga de Davos. Al pasar, dio una palmadita en la cabeza de piedra. «Suerte», murmuró. Al otro lado de la bulliciosa sala común se encontraba sentado Sallador Saan, que comía uvas de un cuenco de madera. Al ver a Davos, le hizo gestos para que se acercara. «Venid a sentaros conmigo, ser caballero. Tomad una uva, tomad 2, su dulzura es increíble». El liseno era un hombre esbelto y sonriente, de una extravagancia en el vestir que era legendaria a ambos lados del mar angosto. Aquel día su vestimenta era de hilo de plata, con mangas acampanadas tan largas que los extremos se arrastraban por el suelo. Los botones eran monos tallados en jade, y sobre los escasos rizos platino del cabello lucía una alegre gorra verde decorada con un abanico de plumas de pavo real. Davos rodeó varias mesas para llegar hasta la suya y ocupó con acento agudo. Antes de ser caballero, había comprado a menudo cargamentos a Sallador Saan. El liseno también se dedicaba al contrabando, aunque al mismo tiempo era comerciante, banquero y pirata notorio, y se había nombrado príncipe del mar angosto. Cuando un pirata se enriquece mucho, lo nombran príncipe. Había sido el propio Davos quien viajó a Lys para reclutar al viejo granuja, para la causa de Lord Stannis. «¿No habéis ido a ver cómo quemaban a los dioses, mi señor?», preguntó. «Los sacerdotes rojos tienen un templo muy grande en Lys. Siempre están quemando esto o quemando lo otro y llamando a gritos a Surlor. Me tienen aburrido con tanto incendio. Y cabe esperar que el rey Stannis también se aburra pronto de ellos». Por lo visto, no le importaba que alguien pudiera oírlo. Seguía comiendo uvas, se sacaba las pepitas hasta el labio con la lengua y se las quitaba con los dedos. «Mi ave de 1000 colores llegó ayer, buen señor. No es una nave de guerra, nada de eso. Es una nave mercante e hizo escala en Desembarco del Rey. ¿Seguro que no queréis una uva? Se dice que en la ciudad los niños están pasando hambre». Movió las uvas ante Davos y sonrió. «Lo que necesito es cerveza y noticias». «Los hombres de Poniente, siempre con tantas prisas», se quejó Sallador Saan. «¿Y qué ganáis, digo yo? El que corre por la vida, corre hacia la muerte», eructó. «El señor de Roca Casterly ha enviado a su hijo enano para que se encargue de Desembarco del Rey. A lo mejor piensa que con lo feo que es, espantará a los atacantes, ¿eh? O que nos moriremos de risa cuando el gnomo empiece a dar volteretas en las almenas, yo qué sé. El enano se ha librado del patán que mandaba en los capas doradas, y en su lugar ha puesto a un caballero con una mano de hierro». Cogió una uva y la apretó entre el índice y el pulgar hasta que la piel reventó. El zumo le corrió por los dedos.
Una sirvienta se dirigió hacia ellos por entre las mesas, apartando a manotazos las caricias de otros clientes. Davos pidió una jarra de cerveza y se volvió de nuevo hacia Saan. ¿Cómo son las defensas de la ciudad? Los muros son altos y fuertes, pero ¿con qué hombres los van a proteger? El liseno se encogió de hombros. Están construyendo escorpiones y bombardas, sí, pero los hombres de las capas doradas son pocos y novatos, y no hay más soldados. Un ataque rápido, como un halcón que bajara en picado sobre una liebre, y la gran ciudad sería nuestra. Basta con que tengamos buenos vientos que nos hinchen las velas para que vuestro rey se pueda sentar mañana por la noche en su trono de hierro. Podremos vestir al enano con un traje de colorines y pincharle las nalgas con las lanzas para que baile ante nosotros. Y vuestro piadoso rey me podría regalar a la hermosa reina Cersei para que me calentara la cama una noche. Hace mucho que estoy lejos de mis esposas y todo por servirlo. «Pirata», replicó Davos, «no tenéis esposas, solo concubinas, y se os ha pagado bien por cada día y cada barco». «Solo con promesas», se quejó Sallador Saan. «Mi buen señor, lo que quiero es oro, no palabras sobre el papel». Se metió una uva en la boca. «Tendréis el oro que os corresponde cuando nos apoderemos del tesoro de desembarco del rey. No hay hombre en los 7 reinos más honrado que Stannis Baratheon. Cumplirá su palabra». «El mundo está loco sin remedio», pensó para sus adentros mientras hablaba. «Ahora los contrabandistas plebeyos tienen que refrendar el honor de los reyes. Eso me ha dicho una y otra vez, y ahora yo digo, hagámoslo. Ni estas uvas podrían estar más maduras que esa ciudad, mi viejo amigo». La sirvienta regresó con la cerveza. Davos le dio una moneda de cobre. «Puede que consiguiéramos tomar desembarco del rey, como decís», acordó al tiempo que alzaba la jarra. «Pero, ¿cuánto tiempo podríamos defenderla? Sabemos que Tywin Lannister está en Harrenhal con un gran ejército, y Lord Renly». «Ah, sí, el hermano pequeño», dijo Sallador Saan. «Eso no pinta tan bien, amigo mío. El rey Renly se mueve rápido. Oh, perdón, aquí hay que llamarlo Lord Renly. Con tantos reyes como hay ahora, se me escapa la palabra sin querer. El hermano Renly ha salido de Alto Jardín con su joven y hermosa reina, sus señores cubiertos de flores, sus brillantes caballeros y un poderoso ejército a pie. Avanza por vuestro camino de las rosas hacia la misma ciudad de la que estábamos hablando. ¿Y se ha llevado a su prometida? No me dijo por qué». El pirata se encogió de hombros. Puede que no quiera alejarse de la cálida madriguera que hay entre sus muslos ni una noche, o puede que esté muy seguro de la victoria. Hay que informar al rey. Ya me he encargado de eso, buen señor, aunque su Alteza frunce tanto el ceño cuando me ve que me da pavor presentarme ante él. ¿Creéis que le gustaría más si llevara el jubón de pelo y no sonriera nunca? Pues no pienso hacerlo. «Soy una persona honrada. Tendrá que aguantarme con mis sedas y brocados, o me llevaré mis barcos a otro lugar donde me aprecian más». La espada no era dueña de luz, amigo mío. ¿La espada? Aquel repentino viraje en la conversación inquietó a Davos. La que salió del fuego, sí. La gente siempre me cuenta cosas. Debe de ser por mi sonrisa encantadora. ¿De qué le va a servir a Stannis una espada quemada? «Una espada ardiente», lo corrigió Davos. «Quemada», insistió Sallador Saan. «Y ya podéis dar gracias, amigo mío. ¿Conocéis la leyenda de la forja de Dueña de Luz? Os la contaré. Hubo un tiempo en que la oscuridad cubría el mundo con un manto pesado. Para enfrentarse a ella, el héroe necesitaba una espada de héroe, sí, una hoja como no se había visto jamás. Así que durante 30 días y 30 noches, Azor Ahai trabajó en el templo sin descanso, forjando una espada en los fuegos sagrados. Calentaba, martillaba, plegaba, calentaba, martillaba, plegaba, y así hasta que tuvo la espada. Pero, cuando la metió en agua para templar el acero, saltó en pedazos. Como era un héroe y todo eso, no podía encogerse de hombros y marcharse a comerse unas uvas tan deliciosas como estas, de modo que empezó de nuevo.
La segunda vez tardó 50 días y 50 noches, y la espada parecía aún mejor que la primera. Azor Ahai capturó un león para templar la hoja, clavándola en el corazón rojo de la fiera. Pero una vez más, el acero se quebró. Grande fue su pesar y mayor aún su pena, porque comprendió lo que debía hacer. 100 días y 100 noches trabajó en la tercera espada, y brillaba al rojo blanco en los fuegos sagrados cuando llamó a su esposa. «Nisa, Nisa», gritó, porque tal era su nombre. «Desnuda tu pecho y recuerda que te amo por encima de todo lo que hay en este mundo». Ella obedeció, no sabría deciros por qué, y Azor Ahai le clavó en el corazón palpitante la espada al rojo. Se dice que el grito de aflicción y éxtasis de Nisa Nisa abrió una grieta en la faz de la luna. Pero su alma, su fuerza y su valor pasaron al acero. Tal es la historia de la forja de Dueña de Luz, la espada roja de los héroes. ¿Entendéis ya qué quiero decir? Dad gracias porque lo que Su Alteza sacó del fuego no fuera más que una espada quemada. Un exceso de luz daña los ojos, amigo mío, y el fuego quema. Salador-San se comió la última uva y chasqueó los labios. ¿Cuándo creéis que nos ordenará el rey hacernos a la mar, buen señor? Creo que pronto, dijo Davos, si es la voluntad de su dios. Su dios, amigo, no el vuestro. ¿Dónde está el dios de ser Davos Seaworth, caballero del navío de la cebolla? Davos bebió un trago de cerveza para ganar unos momentos y poder pensar. La posada está abarrotada, y tú no eres Salador-San, se recordó. Ten cuidado con la respuesta. Mi dios es el rey Stannis. Él me hizo y me bendice con su confianza. Lo tendré en cuenta. Salador-San se puso en pie. Con vuestro permiso, las uvas me han abierto el apetito y la cena me espera en mi palidia. Carne de cordero picada con pimientos y gaviota asada rellena de setas, hinojo y cebolla. Pronto comeremos juntos en Desembarco del Rey, ¿de acuerdo? En la Fortaleza Roja, mientras el enano nos canta canciones divertidas. Si no os importa, cuando habléis con el rey Stannis, recordadle que me deberá otros 30.000 dragones cuando la luna se torne negra. Me debería haber dado a mí esos dioses. Eran demasiado hermosos para quemarlos. Les habría sacado un buen precio en Pentos o en Mir. En fin, si me deja a la reina Cersei una noche, lo perdonaré. El liseno le dio una palmada en la espalda a Davos y cruzó la posada contoneándose como si fuera el propietario. Ser Davos Seaworth se quedó un largo rato más en la posada, con la jarra delante pensando. Hacía año y medio había estado con Stannis en Desembarco del Rey, con motivo del torneo que organizó el rey Robert para celebrar el día del nombre del príncipe Joffrey. Se acordaba del sacerdote rojo Thoros de Myr y de la espada llameante que había blandido en el combate cuerpo a cuerpo. Había ofrecido un espectáculo muy pintoresco, con la túnica roja al viento mientras su espada brillaba con llamas verdosas. Pero todo el mundo sabía que no era magia real. Al final, el fuego se le había apagado y Jon Bronce lo había derribado con un golpe en la cabeza, asestado por una vulgar maza. Pero una verdadera espada de fuego sería una cosa maravillosa, aunque a semejante precio. Al pensar en Nisa Nisa, la vio como a su Maria, una mujer regordeta y afable, de grandes pechos y sonrisa bondadosa, la mejor esposa del mundo. Trató de imaginarse clavándole una espada y se estremeció. «No tengo madera de héroe», decidió. Si aquel era el precio de una espada mágica, suponía más de lo que quería pagar. Davos se terminó la cerveza, dejó la jarra y salió de la posada. Antes de alejarse, dio una palmadita en la cabeza de la gárgola. «Suerte», murmuró, «a todos les iba a hacer mucha falta». Ya hacía rato que había oscurecido cuando Devan bajó a la veta negra, tirando de las riendas de un palafrén blanco como la nieve. «Mi señor padre», anunció, «Su Alteza te ordena que comparezcas ante él en la cámara de la mesa pintada. Debes montar este caballo y acudir de inmediato». Le gustó ver a Devan tan elegante con su atuendo de escudero, pero la llamada lo intranquilizó. «¿Nos dará la orden de zarpar?», se preguntó.
Sayador Saan no era el único capitán que pensaba que era el momento ideal para lanzar un ataque contra desembarco del rey, pero un contrabandista debía aprender el arte de la paciencia. No tenemos la menor esperanza de victoria. Se lo dije al maestre Cresen el día que volví a Rocadragón, y desde entonces no ha cambiado nada. Somos muy pocos y nuestros enemigos muy numerosos. Si metemos los remos en el agua, moriremos. Pese a todo, subió a lomos del caballo. Davos llegó al tambor de piedra en el momento en que salía una docena de caballeros y vasallos de alta cuna. Lord Celtigar y Lord Velaryon le dedicaron un seco gesto de saludo antes de alejarse, y los demás hicieron caso omiso de su presencia, excepto Sir Axel Florent, que se detuvo a hablar con él un momento. El tío de la reina Selise era un hombre de brazos gruesos y patizambo. Tenía las orejas prominentes de los Florent, aún más grandes que las de su sobrina. El bello hirsuto que le salía de los oídos no le impedía oír la mayor parte de lo que pasaba en el castillo. Sir Axel ocupó, con acento agudo, durante 10 años el cargo de castellano de Rocadragón, mientras Stannis formaba parte del consejo de Robert en desembarco del rey. Pero en los últimos tiempos se había convertido en el más destacado de los hombres. «Siempre es un placer veros, Ser Davos», dijo. «El placer es mutuo, mi señor. Esta mañana me he fijado en vos. Los falsos dioses ardían con una luz muy alegre. ¿No os ha dado la misma impresión? Ardían con una luz muy brillante». Pese a su alarde de cortesía, Davos no confiaba en aquel hombre. La casa Florent había tomado partido por Renly. Lady Melisandre nos dice que, a veces, Rolor permite que sus servidores más fieles vean el futuro en las llamas. Esta mañana, mientras miraba el fuego, me ha parecido ver a una docena de bailarinas muy hermosas, 12 doncellas ataviadas con sedas amarillas que danzaban ante un gran rey. Creo que ha sido una visión verdadera, un atisbo de la gloria que aguarda a su Alteza cuando tomemos desembarco del rey y ocupe el trono que le corresponde por derecho. A Stannis no le gustan esos bailes, pensó Davos, pero no se atrevió a ofender al tío de la reina. Yo no he visto más que llamas, dijo, pero el humo hacía que me llorasen los ojos. Tendréis que disculparme, Ser, el rey me espera. Siguió su camino, preguntándose por qué Sir Axel se habría tomado la molestia de hablar con él. Es un hombre de la reina y yo del rey. Stannis estaba sentado a la mesa pintada. El maestre Pylos se hallaba de pie junto a él, y ante ellos había un montón desordenado de papeles. «Echa un vistazo a esta carta», dijo el rey al ver a Davos. «Parece muy bonita, Alteza». Davos, obediente, había elegido un papel al azar. «Pero no la entiendo». Era capaz de interpretar mapas y cartas de navegación, pero Midevan sabe de letras y también los pequeños Stefan y Stannis. Se me olvidaba. El rey frunció el ceño irritado. «Léesela a Pylos». «Alteza». El maestre cogió uno de los pergaminos y carraspeó. «Todos me conocen como hijo legítimo de Stefan Baratheon, señor de Bastión de Tormentas, y de su esposa Casana de la casa Estermont. Por el honor de mi casa, declaro que mi amado Robert, nuestro difunto rey, murió sin dejar herederos legítimos. El niño Joffrey, el niño Tommen y la niña Myrcella son abominaciones nacidas del incesto entre Cersei Lannister y su hermano Jaime el Matarreyes. Por derecho de cuna y sangre reclamo para mí el trono de hierro de los 7 reinos de Poniente. Que todos los hombres honrados me declaren su lealtad. Escrito a la luz del Señor bajo el signo y sello de Stannis de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, y señor de los 7 reinos. El pergamino crujió con suavidad cuando Pylos lo dejó sobre la mesa. «Mejor pon Ser Jaime el Matarreyes», dijo Stannis con el ceño fruncido. «Pese a todo, sigue siendo un caballero. Y tampoco creo que debamos decir que Robert era mi amado hermano. El amor que sentía por mí era escaso y yo lo correspondía en la misma medida». «Es una expresión cortés, Alteza», dijo Pylos. «Es una mentira. Bórrala».
Stannis se volvió hacia Davos. Me dice el maestre que tenemos 117 cuervos ya preparados. Voy a utilizarlos todos. 117 cuervos llevarán 117 copias de mi carta a todos los rincones del reino, desde el rejo hasta el muro. Puede que un centenar sobreviva a las tormentas, los halcones y las flechas. Si es así, un centenar de maestres leerá mis palabras a otros tantos señores en otros tantos salones y dormitorios. Y luego, lo más probable es que tiren las cartas al fuego y juren guardar silencio. Esos grandes señores aman a Joffrey o a Renly o a Robb Stark. Yo soy su rey legítimo, pero si pueden, no me aceptarán. De manera que te necesito. Estoy a vuestras órdenes, mi rey, como siempre. Stannis asintió. Quiero que zarpes en la veta negra hacia el norte, Puerto Gaviota, Los Dedos, las Tres Hermanas, incluso Puerto Blanco. Tu hijo Dale se dirigirá hacia el sur en la Espectro, más allá del Cabo de la Ira y del Brazo Roto, a lo largo de la costa de Dorne y hasta el Rejo. Cada uno de vosotros llevará un cofre de cartas y entregaréis una en cada puerto, cada poblado y cada aldea de pescadores. Clavadlas en las puertas de los septos y las posadas, para que las lean todos los que sepan leer. Van a ser muy pocos, señaló Davos. Ser Davos tiene razón, Alteza, dijo el maestre Pylos. Mejor, pero más peligroso, dijo Stannis. Lo que dicen no será bien recibido. Proporcionadme caballeros para que las lean, dijo Davos. Eso les dará más peso que cualquier cosa que pudiera decir yo. Te daré los hombres que pides, sí. La idea pareció satisfacer a Stannis. Tengo un centenar de caballeros que preferirían leer a luchar. Sé franco cuando puedas y cauto cuando debas. Utiliza todos tus trupos de contrabandista, las velas negras, las calas ocultas, lo que haga falta. Si ves que te quedas sin cartas, captura a unos cuantos septones para que te hagan más copias. También tengo intención de utilizar a tu segundo hijo. Quiero que cruce el mar angosto en la Lady Maria, hasta Bravos y el resto de las ciudades libres, y entregue cartas iguales a los hombres que gobiernan allí. Así, el mundo entero conocerá mi demanda y la infamia de Cersei. Puedes decírselo, pensó Davos, pero ¿te creerán? Miró al maestre Pylos, pensativo. El rey se dio cuenta. Maestre, será mejor que sigáis escribiendo. Vamos a necesitar muchas cartas, y pronto. Como ordenéis. Pylos hizo una reverencia y salió. El rey aguardó hasta que se hubo marchado. ¿Qué es eso que no quieres decir en presencia de mi maestre, Davos? Pylos es un hombre agradable, mi señor, pero no puedo ver esa cadena que lleva al cuello sin sentir pena por la muerte del maestre Cresen. ¿Acaso fue culpa de Pylos? Stannis clavó la vista en el fuego. Nunca quise que Cresen asistiera a aquel festín. Me había irritado, sí, y me había dado malos consejos, pero no deseaba su muerte. Tenía la esperanza de que viviera unos pocos años más, tranquilo y rodeado de comodidades. Era lo mínimo que se había ganado, pero... apretó los dientes. Pero murió, y Pylos me sirve con eficacia. Pylos es el menor de los problemas. En cuanto a esa carta, ¿qué opinan de ella vuestros señores? Stannis soltó un bufido. Celtigar declaró que le parecía admirable. Si le enseñara el contenido de mi retrete, también le parecería admirable. Los otros asentían como si fueran una bandada de gansos, todos menos Velaryon, que me dijo que este asunto se decidiría con acero, no con palabras ni pergaminos, como si no lo supiera yo. Los otros se lleven a mis señores. Quiero saber qué opinas tú. La carta es contundente y brusca, y cierta, pero no tenéis pruebas de lo del incesto. Estáis igual que hace un año. Hay una prueba, más o menos, en Bastión de Tormentas. El bastardo de Robert, el que engendró en mi noche de bodas, en la mismísima cama que habían preparado para mi prometida y para mí. Delena era una Florent y doncella, de manera que Robert reconoció al bebé. Lo llamaron Edric Tormenta. Dicen que es la viva imagen de mi hermano. Si lo vieran y mirasen de nuevo a Joffrey y a Tommen, seguro que se harían preguntas. ¿Y cómo lo van a ver si está en Bastión de Tormentas?
He ahí una dificultad. Stannis tamborileó con los dedos sobre la mesa pintada. Una de muchas. Alzó la vista. ¿Tienes algo más que decir acerca de la carta? Venga, adelante. No te nombré caballero para que aprendieras a expresarte con frases corteses y vacuas. Para eso ya tengo a mis señores. Di lo que quieras, Davos. Hay una frase, al final. Davos bajó la cabeza. ¿Cómo era? Escrito a la luz del Señor. Sí, el rey tenía las mandíbulas apretadas. A vuestro pueblo no le gustarán esas palabras. ¿Igual que no te gustan a ti? Si en lugar de eso dijerais, escrito ante los ojos de los dioses y los hombres, o bien, por la gracia de los dioses antiguos y nuevos. ¿Te has vuelto devoto de repente, contrabandista? Eso debería preguntároslo yo a vos, mi señor. ¿Qué sucede? Por lo visto, sientes tan poco afecto por mi nuevo dios como por mi nuevo maestre. A este señor de luz no lo conozco, concedió Davos, pero sí conocía a los dioses que ardieron esta mañana. El herrero siempre cuidó de mis barcos, y la madre me ha dado 7 hijos varones y fuertes. Tu esposa te ha dado 7 hijos varones y fuertes. ¿Acaso le rezas a ella? Lo que hemos quemado esta mañana no era más que madera. Es posible, dijo Davos, pero cuando yo era niño en el lecho de pulgas y mendigaba una moneda de cobre, a veces los septones me daban de comer. Ahora soy yo quien te da de comer. Vos me dais un lugar de honor en vuestra mesa, y, a cambio, yo os doy la verdad. Vuestro pueblo no os amará si le arrebatáis los dioses que ha adorado desde siempre, y a cambio le dais a este, cuyo nombre casi ni puede pronunciar. R'hllor. Stannis se levantó bruscamente. ¿Por qué les parece tan difícil? ¿Dices que no me amarán? ¿Y cuándo me han amado? ¿Cómo puedo perder algo que nunca he tenido? Se dirigió hacia la ventana sur para contemplar el mar iluminado por la luna. El día que vi cómo se hundía la orgullo del viento a la entrada de la bahía, dejé de creer en los dioses. Juré que nunca adoraría a ningún dios tan monstruoso como para ahogar a mis padres. En Desembarco del Rey, el Septón Supremo hablaba y hablaba de cómo toda justicia y bondad emana de los 7, pero siempre que vi justicia y bondad fue en hombres. Si no creéis en ningún dios, ¿por qué me molesto con este nuevo? Stannis terminó la frase por él. Yo también me lo he estado preguntando. Sé poco acerca de los dioses, y me interesan aún menos. Sí, pero ¿qué clase de poder? Cresen tenía sabiduría. Confía en su sabiduría y en tus artimañas, contrabandista. Los señores de la tormenta te devolvieron con las manos vacías. Acudí a ellos suplicando, y se burlaron de mí. Pues se acabaron las súplicas y también las burlas. El trono de hierro me corresponde por derecho, pero ¿cómo lo voy a tomar? Hay 4 reyes en el reino, y 3 de ellos tienen más hombres y más oro que yo. Yo, en cambio, tengo naves, y la tengo a ella. A la mujer roja. ¿Sabías que muchos de mis caballeros tienen miedo hasta de pronunciar su nombre? Aunque no pudiera hacer otra cosa, no se puede desdeñar a una hechicera capaz de inspirar semejante temor en los hombres. Un hombre asustado es un hombre vencido, y quizá pueda hacer más cosas. Pienso averiguarlo. Cuando era niño, encontré una hembra de Azor. Estaba herida. La cuidé hasta que se recuperó y la llamé Ala Altiva. Se posaba sobre mi hombro, revoloteaba por las habitaciones siempre detrás de mí y comía de mi mano, pero no remontaba el vuelo. La llevé de caza 1 y 1000 veces, pero jamás voló más arriba de las copas de los árboles. Robert la llamaba Ala Blanda. Él tenía un gerifalte llamado Trueno que no perdía la presa jamás. Un día, nuestro tío abuelo, Sir Harbert, me dijo que probara con otra ave. Que con Ala Altiva me estaba poniendo en ridículo. Y tenía razón. Stannis Baratheon se apartó de la ventana y de los fantasmas que poblaban aquel mar. Los 7 nunca me han traído ni un gorrión como presa. Es hora de que pruebe con otro halcón Davos, un halcón rojo. Aeron Greyjoy, llamado Pelo Mojado, sacerdote del dios ahogado. Y aquí termina este capítulo de Choque de Reyes.
en el cual, en el capítulo 4, narraremos de la travesía de Theo Greyjoy de nuevo a las Islas de Hierro y el recibimiento por parte de su padre y su familia. ¿Cómo irá a ser después de años de ausencia? Eso lo sabremos muy pronto, y te invito a que le des a la campanita para que no te lo pierdas. Crónicas de Tinta, la historia continúa.